Que vamos a leer Marcos capítulo 4, verso 35. Y la palabra de Dios dice: aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Oh amantísimo Dios, lo que no sabemos, enséñanos. Lo que no tenemos, provéelo. Lo que no somos, transfórmanos. Pero que en todo, oh mi Dios, tú recibas gloria y adoración en el nombre de Jesús, ahora y por siempre. Amén. Amén. Yo me acuerdo una vez yo fui a campear con mi familia. Fuimos aquí en la Florida, de hecho, en el centro de la Florida. Y el día estaba precioso, estaba bien azulito el cielo. Pero de cantazo vinieron unas nubes negras, vino un gran viento, comenzó a llover, y hubieron relámpagos de esas tormentas del verano y por poco nos daña y nos destruye la caseta de acampar que teníamos. Para la gloria de Dios y para respuesta a nuestras oraciones en ese momento, la tormenta pasó y todo se calmó. Ahora yo me pregunto si eso te ha pasado a ti en tu vida, donde tu vida va marchando lo más bien, donde tu cielo está azul, donde tus nubes están blancas, donde todo está verdaderamente tranquilo, pero de repente viene sobre tu vida nubes negras, vienen tormentas fuertes, vienen vientos feroces y las cosas cambian. ¿Te ha pasado eso? Yo siempre he dicho que todos nosotros estamos en una de tres estaciones. O estamos nosotros saliendo de la tormenta, o estamos entrando en la tormenta, o estamos en el medio de la tormenta. Ahora, no importa en qué circunstancia te encuentres, nunca te puedes olvidar, y yo nunca me puedo olvidar, que Jesús sigue siendo el Dios de la tormenta. Amén. Y es en quien nosotros nos tenemos que refugiar, es en quien nosotros tenemos que confiar, es a quien nosotros tenemos que correr. No importa lo oscuras que estén las nubes, no importa el viento que esté azotando, Jesús sigue siendo el Dios de la tormenta. Ahora, cuando venimos aquí al Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, encontramos que Jesús había gastado su día enseñando y explicando las parábolas del reino de Dios. Ahora, al final del día, Jesús está cansado, él está agotado. Y él con sus discípulos ahora viene y se tiran al mar de Galilea para cruzar al otro lado. Lo interesante es que en este evento que ocurre, en esta tempestad que Jesús con sus discípulos aquí experimentan, hay un cambio en el evangelio, porque en el capítulo 4 Jesús había estado exponiendo claramente su sabiduría, explicando las parábolas del reino de Dios, pero ahora este evento, en el primer evento donde él ahora comienza a demostrar su poder de Dios. Él pasa de demostrar su sabiduría a demostrar su soberanía. Por lo tanto, en este evento hay una transición en el evangelio aquí de Marcos. Y la historia, interesantemente, termina con una pregunta, está en el verso 41. ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta que los discípulos se hacen después de lo que sucede aquí en esta porción de la Escritura.
Y hay dos cosas que son bien claras y tienen que ser claras para cada uno de nosotros. Primero, Jesús es un hombre, porque solamente los hombres se cansan, solamente los hombres necesitan dormir. Pero Jesús también es Dios, porque solamente Dios controla el viento, solamente Dios controla el mar. Y aquí lo que vemos es que Jesucristo se acostó a dormir como hombre y se levantó como Dios para ejercitar su poder sobre su creación. Ahora, ten claro que en esta historia el punto no es hablando de los discípulos. Esta historia no se trata de los discípulos. Esta historia no se trata de la tormenta. Esta historia no se trata ni siquiera del milagro que aquí se ve. Esta historia se trata de Jesús. Porque en medio de esta tormenta, al igual que en medio de tu tormenta y en medio de mi tormenta, quien importa es Jesús. Jesús es el importante, es el centro, es el todo. Ahora, vamos a considerar 4 cosas que nosotros podemos ver aquí que Jesús hace. ¿Qué hace Jesús en esta historia? Y lo primero que vemos es que Jesús llama a sus discípulos a la tormenta. En el verso 35 dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Ahora, ¿por qué Jesús quiso cruzar el mar esa noche? Obviamente Jesús quería separarse de la gente porque él estaba cansado, él estaba agotado. Él necesitaba ir a un lugar donde pudiera dormir, donde pudiera descansar, donde pudiera reponer sus fuerzas para nuevamente poder ministrarle a la gente. Pero yo creo que hay una razón mayor, hay una razón más importante. Y Jesucristo los invita a pasar, o de hecho les manda a que pasen al otro lado del mar, porque Jesús quiere llevar a sus discípulos a una tormenta. Sí, tenemos que reconocer que la tormenta fue una sorpresa para los discípulos, pero la tormenta no fue una sorpresa para Jesús. Dios es el Dios aún de las tormentas. Por lo tanto, estos discípulos, de hecho, muchos de ellos pescadores profesionales, sabían que aquí había mucho peligro y que ellos estaban en peligro. Pero aún así, en medio de estas circunstancias, Jesús los lleva a ellos al medio de la tormenta. Ahora, yo quiero que no te pierdas una lección bien importante que aquí nosotros podemos ver y que nosotros aquí tenemos que considerar. Y es que fe en Dios no te va a librar de las tormentas. De hecho, muchas veces tu fe es lo que te va a llevar a las tormentas. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? ¿A quién llevó aquí Jesús al medio de la tormenta? Jesús llevó a sus discípulos. Jesús llevó a aquellos que lo habían dejado todo para seguirle a él. Jesús llevó a aquellos que estaban ahora caminando con él. Por lo tanto, la fe no te va a librar a ti de las tormentas. Vendrán tormentas a través de la enfermedad. Vendrán las tormentas de la muerte. Vendrán las tormentas de los problemas financieros o problemas de relaciones. Vendrán las tormentas del COVID-19, del coronavirus. Pero nunca pierdas de cuenta la realidad de que esto nunca sucede y nunca sucederá fuera del alcance de la soberanía de Dios. Porque las tormentas son necesarias para que tu fe crezca, para que mi fe crezca. Y cuando sea necesario, para que nosotros maduremos y crezcamos, Jesucristo también nos va a llevar a nosotros a las tormentas. Ahora, no solamente Jesús los llevó a ellos a la tormenta, pero Jesús ahora viene, duerme en medio de la tormenta. Mira lo que dice el verso 36 en adelante. Dice, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba donde en la popa, durmiendo sobre un cabezal. ¿Qué hacía Jesús mientras estos discípulos estaban batallando con la tormenta? Él estaba durmiendo como un bebé. Él estaba tranquilito. De hecho, mira un detalle que los otros evangelios no te dice. Dice aquí que él estaba durmiendo sobre un cabezal. Un cabezal es una almohada, es un cojín. Por lo tanto, Jesús estaba aquí bien cómodo.
Él no estaba ni siquiera incómodo, ¿no? Él estaba aquí tirado para atrás, dormidito con su almohada. Si hubiese sido en este tiempo, ahora a lo mejor hubiese tenido su osito, su, ¿verdad? Su cubierta, lo más tranquilito. Él no tenía ningún problema ahí durmiendo. Ahora, yo no creo que los discípulos tampoco tenían problemas con que Jesús durmiera, porque ellos sabían que él estaba cansado. Pero aquí hay algo, ellos tenían un problema con la realidad de que Jesús se quedó durmiendo cuando vino la tormenta. Por eso es que vienen y le despiertan y le dicen ¿qué? Le despiertan y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es interesante que más tarde en los evangelios nosotros vamos a encontrar que estos fueron los discípulos que se quedaron durmiendo en el jardín de Getsemaní cuando Jesucristo estaba en su pasión y le pidió que oraran con él, como son las cosas. Ahora, no es cierto que muchas veces cuando llegan nuestras tormentas nosotros nos preguntamos si Dios está durmiendo. No es cierto que muchas veces cuando vienen las tormentas de la vida y nosotros vemos esas nubes negras venir sobre nosotros y esos vientos y esas olas de la vida comienzan a soltar, nos preguntamos si Dios está prestando atención a nuestra tormenta. Nos preguntamos como ellos, Señor, no tienes cuidado, no te preocupas. Pero lo interesante es que no solamente Jesús los lleva a la tormenta y Jesús duerme en medio de la tormenta, pero Jesús también les cuida a ellos en medio de la tormenta, porque mira lo que dice el verso 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús duerme, pero Jesús duerme porque él tiene un Padre en quien confía, iglesia. Yo me imagino Jesús esa noche en medio de su cansancio, sabiendo que venía la tormenta, él viene y se acuesta, coge su almohada y dice como el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo en ti, Jehová, puedo vivir confiado. Jesús no tenía ningún problema porque él sabe que en Dios, él aún siendo hombre, estaba su confianza. Ahora también Jesús duerme porque a un soberano Dios no le va a dar pánico cuando venga el viento a soplar. A un soberano Dios no le va a dar pánico cuando vengan las olas a darle cantazos al bote de lado a lado. Lo interesante es que los discípulos vienen e interpretan esta situación de otra forma. Ellos aquí básicamente demostraron que no confiaban en el amor de Jesús, no confiaban en la divina autoridad de Jesús. Por eso gritan, no tienes cuidado. Y a veces nosotros cometemos ese error. Cuando la cosa se pone fea también, nosotros gritamos, Señor, no tienes cuidado. Señor, no te preocupas, ¿verdad? Pues interesante que lo seguro es que estas eran sus conclusiones, las conclusiones de ellos, porque ellos no le llaman a Jesús Dios, ellos no le dicen tu poderoso Señor, ¿cómo le llaman? Le dicen maestro. Por lo tanto, no consideraron su divinidad, no consideraron su poder. El hecho de que dicen perecemos implica que ellos pensaban tal vez que ya no podían hacer nada, absolutamente nada. Todo estaba perdido. Vamos a morir. Después de todo, 7 de ellos eran pescadores. 7 de los discípulos eran pescadores, de los apóstoles. Y ellos tal vez pensaron, pero ¿qué puede hacer si este es carpintero, verdad? Vamos a despertarlo a ver si se puede orar por nosotros. No reconociendo que el que estaba aquí no es uno que sencillamente es intercesor, pero es el Dios del poder. Era el Dios que podía decir, calla, enmudece, y todo se iba a detener. Y nosotros tenemos que tener cuidado que cuando vengamos en nuestra tormenta al Señor, no vengamos derrotados y no vengamos con duda y no vengamos nosotros pensando que ya no hay nada que se puede hacer, no vengamos nosotros diciendo, Señor, no te importa, perecemos. Muchas veces nosotros venimos al Señor, pero venimos sin fe. Venimos al Señor, pero venimos nosotros con un corazón caído, con una mente caída, venimos con pesimismo, no reconociendo que en medio de nuestra vida y en nuestro corazón, en nuestra alma, está el sello del Espíritu de Dios que nos mueve, que se mueve en nosotros y que se mueve a nuestro favor. Ese es Dios en nosotros, iglesia. Dios no solamente estaba en el bote con los discípulos,
pero Dios está en nuestro corazón. Dios vive en nosotros, a través de nosotros y por nosotros. Y Romanos 8 dice que aún Él gime cuando nosotros no sabemos ni qué pedir. Por lo tanto, Dios es partícipe de nuestra vida en cada etapa de nuestra vida. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús habló. Jesús dijo, calla, enmudece. De la misma forma que Jesús hizo la creación y dijo, y fue hecho, y fue bueno, de la misma forma que le dijo a Lázaro que saliera fuera, de la misma forma que le dijo al leproso sencillamente, vete y muéstrate frente al sacerdote, y el leproso quedó sano, de la misma forma que le dijo al paralítico, levántate y toma tu lecho y vete, y quedó sano. De esa misma forma el Señor sencillamente habló, lo cual nos tiene que decir a nosotros que su palabra es suficiente. Su palabra es suficiente. Y las promesas que Dios nos ha dado en su palabra son su palabra. Y lo que el Señor ha dicho aquí en su palabra que sucederá cuando nosotros venimos a Él con fe es su palabra. Por lo tanto, este Dios aquí que le dijo al mar, calla, enmudece, es el Dios que también le dice a nuestras tormentas, a nuestras situaciones, calla, enmudece. Y ellas se callarán. Y ellas enmudecerán, iglesia. Ahora, después que el Señor viene y calma la tormenta, el Señor viene y confronta a sus discípulos. Mira lo que dice el verso 40. Y Él les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Interesante que Jesús habló antes de la tormenta, Jesús habló en medio de la tormenta y ahora Jesús habla después de la tormenta. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a pensar, estamos nosotros escuchando la voz de Jesús antes de que vengan las tormentas a nuestra vida. Cuando estamos en nuestras tormentas, estamos nosotros escuchando o buscando por la voz del Señor, y aún después que pase esa tormenta, estamos nosotros aún buscando del Señor para aprender, para reconocer por qué vino esa tormenta, qué es lo que Dios quería o necesitaba cambiar en mí. Porque muchas veces cuando pasa la tormenta nos olvidamos de Dios. Pasa la tormenta y muchas veces lo que hacemos es que nos enfocamos en nuestra vida, en nuestra prosperidad, en lo bien que nos van entonces las cosas y nos olvidamos de Dios. Pero aquí el Señor viene y habla después de la tormenta. Ahora, yo sé que este verso es el punto de la historia y no el milagro. Porque la historia no terminó cuando Jesús hizo el milagro. La historia continúa. Este es el punto de la historia, este verso. El punto de esta historia es una confrontación espiritual. El punto de la historia es la fe. Porque Dios tiene propósitos con la tormenta, en la tormenta y más allá de la tormenta. Pero tal como ellos, tal vez nosotros nunca veamos los propósitos de Dios hasta que la tormenta pase. Y tenemos que reconocer que Dios va a utilizar tormentas en nuestra vida. Por eso nos dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué estás tan afanado? Ejercita tu fe. Vive en tu fe. Ellos tenían que aprenderle eso, que no tenían que tener temor. Ellos tenían que aprender que no tenían que estar amedrentados. ¿Sí? Aunque reconocieran la seriedad de la tormenta, ellos deberían reconocer la presencia de Jesús en el bote con ellos. Sí, la tormenta estaba a todo su alrededor, la lluvia estaba viniendo, las olas estaban dándole duro al bote, el viento estaba soplando, pero en el bote estaba Jesús. La tormenta era poderosa, pero Jesús es más poderoso que la tormenta. Por eso es que nosotros encontramos en la palabra de Dios cómo el salmista de una forma y otra continuamente nos está dando a nosotros la certeza y nos está exhortando a que nosotros no temamos. Por eso el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios va a estar en nuestro bote, iglesia, cuando venga la tormenta. Por eso la palabra de Dios dice en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Pues de nadie, porque Él es mi luz. Él va a alumbrar mi camino en medio de las tinieblas que puedan venir a mi vida.
y Él es nuestra salvación. Por eso el salmista dice en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. No hay que temer. Jehová es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro auxilio en las tribulaciones, en las tormentas. Por eso el salmista dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Por lo tanto, no hay que temer, iglesia. No hay que temer. En esta historia, interesante que los discípulos pasan de tener temor a la tormenta, ahora dice en el verso 41, a un gran temor. Verso 41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aun el viento y el mar le obedecen. Ese gran temor, de acuerdo a John MacArthur en su Biblia de estudio, es la reverencia del superpoder que Jesús había acabado de mostrar. Frente al poder de Dios, iglesia, la respuesta es nosotros tener temor y reverencia a nuestro Dios. MacArthur dice, lo más terrible que temer una tormenta fuera del bote es el temerle a Dios que está en el bote. Eso es increíble. Ahora la pregunta, hermanos, es, ¿está Jesús en tu bote? ¿Está Jesús en tu bote? Porque si Jesús no está en tu bote, cuando venga la tormenta, entonces tienes un problema grande. Jesús tiene que estar ahí en tu bote, aunque a veces tú pienses que esté durmiendo. Tú tienes que estar navegando las aguas de la vida con Jesús a tu lado. Porque entonces no tienes por qué temerle a las tormentas de la vida. Porque entonces no tienes por qué desesperarte cuando no sabes qué es lo que va a pasar. Porque entonces no tienes que deprimirte cuando parece que todo está fuera de tu control. Está Jesús en tu bote. Estás tú navegando tu vida con Jesús a tu lado. Y yo te llamo a que tomes a Jesús de la mano, a que tú le abras tu corazón a Jesús, a que tú camines confiadamente con Jesús cada circunstancia de tu vida. Porque sin Jesús nada tiene. Porque sin Jesús, por cuanto hemos pecado contra Dios, no tenemos entonces quien pueda abrogar por nosotros. Porque sin Jesús, cuando vengan las tormentas de la vida, entonces nosotros estaremos peleando solos, sin ejército. Entrégate a Jesús, vive para Jesús, vive con Jesús. Jesús tiene que estar contigo y en tu bote. Que ese es el mensaje del Evangelio. Nosotros hemos pecado, nos hemos apartado de la gloria de Dios, nos hemos separado de Dios, hemos ofendido a Dios. Nosotros hemos echado a Dios a un lado y por eso merecíamos condenación y aún merecemos condenación. Pero gracias a Dios que nos dio a Jesús, porque Él nos amó de tal manera para que entonces aquellos que creen en Jesús no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Porque la paga de ese pecado era muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Jesús. Y ahora con Jesús entonces, nosotros recibimos la fe que necesitamos para poder venir a la presencia de Dios y decir, oh Padre mío, aquí estoy. Ten misericordia de gran pecador y Dios como un Padre bueno te abraza, te recibe y hace gran fiesta para ti. Pero todo sucede a través de Jesús y solamente Jesús. Con Jesús en tu barca, iglesia, tienes todo lo que necesitas. Tienes al Dios hombre, el que se acostó como Dios, pero se acostó como hombre, perdón, y se levantó como Dios para ejercitar su gran soberano poder. A ese que puede decirle a tu tormenta, calla, enmudece. Y en este tiempo de gran incertidumbre del COVID-19, el coronavirus, reconoce que el coronavirus no tiene el control, Jesús lo tiene. Reconoce que todo lo que sucede, Dios lo utilizará para bien, para aquellos que le aman, aquellos que son llamados conforme a sus propósitos. Lo que tú tienes que hacer es confiar en Jesús
y no dejarte amedrentar. No temas. Dios está en control. Aunque a veces parece para ti que está durmiendo, confía en Jesús. Él está contigo. Él está en el bote. Él está en medio de tus circunstancias. Confía en Jesús y vive para Él. Amén. Vamos a orar. Oh, amantísimo Dios, en esta mañana te pedimos que nos des fe, mi Dios, en medio de nuestras tormentas. Sí, mi Dios, vendrán circunstancias que no entenderemos. Vendrán problemas del cual no sabremos cómo resolverlos. Vendrán dolores, mi Dios, que parecen ser interminables, oh Dios. Pero en medio de todo ello, mi Dios, danos fe. Danos fe para no temer. Danos fe para ver a Jesús en nuestro bote. Danos fe, mi Dios, para reconocer tu gran poder, tu gran sabiduría, mi Dios, y tu soberanía. Danos fe, mi Dios, para no flaquear, oh Dios. Y permítenos verte a ti, mi Dios, en medio de las tormentas y las circunstancias, oh Dios. Que nos preguntemos quién es este y que podamos decir, oh sí, este es Jesús, mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Padre Santo, que tu presencia sea palpable, oh Dios. Y que en medio de esta crisis, mi Dios, del COVID-19, oh Dios, en medio de esta pandemia donde tantos han fallecido, mi Dios, y tantos están infectados, Señor, y hay tantos que están en hospitales en situación crítica, mi Dios. Te pedimos que tú restaures cuerpos, mi Dios, que tú des salud, mi Dios, que tú des recobro. Te pedimos, mi Dios, que tú consueles los corazones de aquellos, mi Dios, que están sufriendo por la pérdida de seres queridos, mi Dios, de enfermedades de seres amados, oh Dios, consuela esos corazones. Da esperanza, mi Dios, de que va a haber una vacuna, mi Dios. Da esperanza de que van a haber medicinas, Señor. Da esperanza, mi Dios, de que tú vas a obrar como el médico por excelencia para levantar cuerpos de camas, oh Dios. Tú eres el Dios de milagros, Señor. Y tú aún sigues haciendo milagros, Señor. Y de la misma forma que has hecho un milagro en nuestros corazones a través de tu Espíritu, mi Dios, tú puedes hacer milagros en los cuerpos, porque tú eres el Dios soberano. Oh Señor, regálanos el gozo de tu Espíritu, mi Dios. Y que en medio de toda tormenta, mi Dios, podamos decir como el salmista que en paz nos acostaremos y dormiremos y descansaremos, porque en Jehová podemos vivir confiados, Señor. Señor, abre puerta, mi Dios. Y a nosotros los cristianos, a nosotros tu iglesia, danos la oportunidad, mi Dios, de poder amar en este tiempo difícil, de poder servir, en este tiempo difícil, de poder testificar de tu poder, de tu grandeza y de tu amor, Señor. Que mantengamos nuestros ojos abiertos a las necesidades, mi Dios, y que seamos manos, oh Dios, que obren para tu gloria, oh mi Dios. También te pido que nos unas en este tiempo como iglesia. Que la separación física, mi Dios, no nos separe espiritualmente. Como Pablo le decía a las iglesias que él estaba con ellos en el Espíritu, mi Dios, así nosotros podemos estar unidos a través de ti, mi Dios, a través de tu Espíritu, Señor. Únenos como un pueblo, mi Dios. Y bendice nuestras familias. Cuida a nuestros niños, nuestros ancianos, Señor. Cuida, mi Dios, a nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos, Señor. Ayúdanos a ser responsables en este tiempo, mi Dios, a hacer lo correcto siempre, a tener las precauciones que tenemos que tener, oh Dios. Te pido que proteja los trabajos de muchos, mi Dios, que están en preocupación, mi Dios, no sabiendo si mañana no tendrán trabajo, mi Dios. Dale sabiduría a este gobierno, mi Dios. Que hagan todo para bien del pueblo, mi Dios. Que tomen acciones que sean beneficiosas para el pueblo, para el recobro de nuestra salud, para el recobro de nuestra economía, para el recobro, mi Dios, de la paz en nuestra nación, oh Dios. Sobre todo, bendice tu iglesia, mi Dios. Bendice tu iglesia que llevará tu mensaje de salvación y de paz por todo el mundo, Señor. Glorifícate, oh Señor, en este día. Glorifícate, oh Señor, en nuestras vidas. Glorifícate, oh Dios, en medio de esta pandemia. Tú eres Dios.
el soberano Señor. Y de ti, por ti, para ti son todas las cosas, por tanto a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.